Hace una semana aprendimos cómo caminar, o empezamos a aprender cómo caminar bajo el gobierno y la soberanía de Dios. Eso es parte de buscar el reino de Dios. Aprender a caminar bajo el gobierno y soberanía de Dios. No se logra de la noche a la mañana, es un proceso. Pero hacia eso debemos de enfocarnos. Por eso Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, su voluntad. Y vimos un ejemplo de cómo la palabra nos enseña a caminar de esa manera a través de los querubines que vimos en Ezequiel. Que ahí en Ezequiel está hablando de querubines, de 4 seres vivientes, ¿se recuerdan? Hace una semana. Y lo que describe de estos querubines describe lo que se tiene que formar en nosotros para que caminemos como debe de ser, bajo el gobierno, bajo la soberanía de Dios. No es algo que ya lo tenemos, pero de eso se trata el cristianismo, de ir obteniendo ese carácter, esa naturaleza. Y aunque en Ezequiel habla de querubines, sabemos que habla de nosotros, porque en Apocalipsis ya se refiere a cristianos, a redimidos por la sangre del Cordero, con las características, casi todas las características descritas en Ezequiel. Esto es poderoso, poder relacionar lo que está en Ezequiel con lo que está en Apocalipsis. Ezequiel capítulo 1, capítulo 10 y Apocalipsis capítulo 4. Hoy en el primer servicio enseñé más sobre estos querubines, sobre el embaldosado, sobre el zafiro, que está sobre ellos, el trono de Dios, el gobierno de Dios sobre ellos, y cómo ellos caminan rectamente, como aprendimos también hace una semana. ¿Se recuerda? Cómo había una rueda que habla del Espíritu, habla de la voluntad de Dios. Y estos querubines especiales, no voy a entrar en detalles de ellos porque ya está la enseñanza, usted la puede ver, ahí está en nuestro canal de YouTube. Pero aprendimos cómo, de acuerdo a las 4 caras que tienen estos querubines, de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos se movían donde Dios decide. Ellos caminaban de manera recta, derechos, sin desviarse ni a izquierda ni a derecha de la voluntad de Dios. Eso es algo que tenemos que aprender. Diga conmigo: tengo que aprender a vivir, a caminar en la voluntad de Dios. De eso se trata también el reino de Dios. Y eso es lo único que nos va a dar verdadera paz y verdadero gozo, verdadera satisfacción, verdadera realización. El vivir y caminar cada vez más en la voluntad de Dios para nuestra vida. Y ojalá que el día que el Señor venga por cada uno de nosotros, ya sea por la muerte física o sea por el arrebatamiento, Él nos encuentre caminando, viviendo en su voluntad. Mire, pidámosle a Dios que nos libre, que no nos vayan a encontrar fuera de su voluntad, porque eso es bien peligroso. Tenemos que asegurarnos de estar en la voluntad de Dios. Y es por eso que necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Si algo debemos de tener temor y orar y clamar, es decirle: Señor mío, Dios mío, ayúdame a que cada vez esté más en tu voluntad, que tu gobierno se establezca en mí, que tu reino se establezca en mí, para caminar de manera derecha, así como lo hacían estos querubines. Solo leamos algunos versículos así salteados de la actitud de estos. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 1 dice en el versículo 12: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, ¿qué dice? No se volvían. Esto es poderoso. Esa es la manera que Dios quiere que caminemos, bajo su gobierno, bajo su voluntad, en obediencia, ¿sí? En obediencia, ¿sí? Obedeciendo a su voluntad. ¿Sí? Sé lo que Dios me está pidiendo, sé lo que Él quiere que haga, entonces voy a caminar en esa dirección. No voy a estar viendo si es posible o si no es posible. Si Dios me dice que lo haga, es porque sí se puede. De hecho, la fe para eso funciona.
¿sí? La fe es mire, hay fe natural, pero la fe espiritual, la fe de Dios, como Jesús dijo, tengan fe en Dios, no en otra cosa, sino en Dios. Esa fe es la que me ayuda a poder hacer cosas que humanamente son imposibles, pero cuando Dios me dice que las haga, es porque esa fe me fortalece para hacer la voluntad de Dios a pesar de mí mismo. Amén. Por ejemplo, Jesús dijo: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, sed perfectos. ¿Dijo eso Jesús? ¿Sí? Perfecto es completos, maduros, limpios, de limpio corazón, sin mancha. Eso es ser perfecto. Y Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos. Si Jesús me pide que sea eso, es porque sí se puede. Y tengo que tener fe. Ahí es donde funciona la fe, porque mi mente humana, mi razonamiento humano, mi hombre carnal y el diablo me dicen que eso es imposible. Y por supuesto, para mí sí es imposible, pero sé, diga conmigo, sé que lo que es imposible para mí, para Dios sí es posible. ¿Estamos? Entonces, pero vea el caminar de estos querubines. Estoy en el versículo 12. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, sin volverse atrás. ¿Qué es sin volverse atrás? Sin desanimarse, sin frustrarse, sin decepcionarse, sino con convicción, con valentía, con determinación, sabiendo quién es mi cabeza, sabiendo quién me hizo, sabiendo quién es quien me da aliento de vida, me sustenta. Esa es la actitud, esa es la manera de ser de estos querubines que habla de nosotros. Y luego en el versículo 14, que es lo que quiero que meditemos hoy de estos querubines, vean la actitud de ellos. Dice: y los seres vivientes, o sea, estos querubines, corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Qué poderoso esto. Esta es una actitud de ellos. Es la actitud que usted y yo tenemos que tener. Los querubines, igual que todos los demás, los serafines, los querubines ya les comenté que son los que están más en la presencia de Dios. Es por eso que en el tabernáculo de Moisés aparecen en el lugar santísimo, en el arca. En el templo, en el tabernáculo de David también, ahí estaba el arca con los querubines. Y en el templo de Salomón también ahí estaban los querubines, donde estaba el arca, en el lugar santísimo. 3 tabernáculos: tabernáculo de Moisés, tabernáculo de David, templo de Salomón. Esas 3 cosas se tienen que formar en nosotros, ¿sí? Tabernáculo de Moisés, la estatura de Cristo. Tabernáculo de David, la estatura del Espíritu Santo. Templo de Salomón, la estatura espiritual del Padre. Las 3 cosas, en esas 3 cosas tenemos que ser edificados como templos vivos, porque Jesús es las 3 cosas: el tabernáculo perfecto, el templo perfecto. Y usted y yo estamos llamados a ser como Cristo, templos perfectos, templos vivos. Pero estos querubines tienen esta particularidad. Dice: corrían y volvían a semejanza de relámpago. Esta palabra corrían, ¿sí?, además de significar correr o darse prisa, ya conmigo, darse prisa. Fíjese que también es la palabra hebrea, que es ratzá, para esta palabra corría, significa también deleitarse en. Aquí está hablando de darse prisa para hacer lo que Dios me pide, pero no solamente darme prisa, no solamente ser veloz, sino también tener deleite en hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me está escuchando? Y la palabra volvían, ¿sí?, es una palabra hebrea que significa volverse, pero en el sentido de volverse en arrepentimiento. Esto es algo que usted y yo tenemos que aprender. Ya una ocasión enseñé de esto, solo que hoy lo voy a ampliar un poco más, porque hay muchas cosas poderosas acá. Entonces vea esta actitud, estos querubines que están en la presencia de Dios, que tienen este tipo de caminar delante de Dios, que tienen el
trono de Dios, es lo que describe aquí en el capítulo 1, cuando usted lo lea. Tienen el trono de Dios sobre su cabeza, que quiere decir que tienen el gobierno de Dios sobre su cabeza, la soberanía de Dios sobre su cabeza. Mire, estos son seres, y es lo que usted y yo tenemos que llegar a ser, seres que tienen como cabeza al Creador. Aquí es un nivel de crecimiento espiritual donde Cristo es nuestra cabeza. Él es nuestro Señor. Ahorita Él es mi Salvador, pero yo todavía, hablo de mí, todavía no camino siempre bajo el gobierno de Él. Cuando siento, estoy haciendo lo que yo quiero, no lo que Él quiere. Y a veces ni me doy cuenta que lo que estoy haciendo está fuera de su voluntad. Pero si estamos con temor de Dios, el Espíritu Santo siempre nos va a estar corrigiendo, siempre nos va a estar diciendo: no es por ahí, no es por ahí. Y aunque hayamos dado un par de pasos, pero nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a encauzar en el camino correcto, en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, pero esto es llegar a que Jesús sea mi Señor. Siempre hemos dicho esto. No es lo mismo que Jesús sea mi Salvador a que Él llegue a ser mi Señor, que Él reine en mí. Por siempre reinarás en mí, Jesús. Estuvimos cantando. Pero no lo veamos solo a que Jesús reinará por siempre. De hecho, Él reina, siempre ha reinado por siempre, Cristo Jesús. Pero es necesario que nosotros lleguemos al nivel, a la dimensión donde eso se cumpla en nosotros. Por siempre reinarás en mí, Jesús. Pero para eso tengo que tener esta naturaleza descrita de los querubines, de estos 4 seres vivientes. Entonces vea, ellos corrían y volvían. ¿En qué corrían? Corren siempre los querubines, así son. No es algo que ya pasó, así es. Ellos corren, son veloces, mire, veloces como el relámpago. Corren a cumplir con la voluntad de Dios y con deleite de ir a hacer la voluntad de Dios. De hecho, Jesús en esta tierra, Él dijo: mi comida, lo que a mí me satisface, lo que a mí me deleita, es hacer la voluntad del que me envió. Entonces estos querubines, mire esta característica que es la que tenemos que tener nosotros para caminar bien delante de Dios. Mire, veloces como el relámpago, hacer la voluntad de Dios con deleite, haciendo lo que Dios les pide. Y al nada más hacer la obra, mire, como el relámpago, no se entretienen apreciando lo que hicieron, mire, porque eso es peligroso. Como el relámpago se vuelven a Dios. ¿Se vuelven a qué? A humillarse, a reconocer que nada es posible sin que Dios lo permita, a reconocer, mis hermanos, que toda la gloria y la honra y la alabanza es para Él, no para nosotros. Ellos se vuelven. Y esa palabra es arrepentirse, porque como criaturas normalmente nunca hacemos las cosas exactamente como Dios quiere. Entonces se vuelven: Señor mío, Dios mío, no sé si hice las cosas como tú querías, pero me arrepiento, yo me vuelvo a ti, perdóname, ayúdame, Señor, a encontrar mi deleite en tu presencia, en ti, no en las obras, en ti, Señor. A ti te necesito, a ti es a quien quiero. Corrían y volvían como el relámpago. Vuelven como el relámpago a darle gloria a Dios, a darle toda la gloria y la honra a Dios. Así es como debemos de ser nosotros. Así es como debemos de servirle al Señor. Hubo un querubín que no hizo eso y se llama Lucifer, caído ahora. Empezó a quedar entretenido, empezó a quedarse a recibir los halagos. Pero si tú eres hermoso, mira qué unción la que tienes, eres el sello de la perfección, tú deberías de ser Dios. No volvió como el relámpago. Es por eso que siempre aconsejo a los que predican, a los ministros, no me dejarán mentir acá, a los pastores siempre les digo: acostúmbrense a que cada vez que servimos, inmediatamente volvamos. No nos lleva mucho tiempo: Señor, yo me vuelvo a ti.
No sé si hice tu voluntad como querías, pero aquí estoy, Señor mío, Dios mío, perdóname, lávame con tu sangre. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti. Así que eso nos blinda. Y en cualquier momento que alguien venga y diga: ¡ala! Pero mire qué poderoso que ya estoy blindado. Yo ya le di la gloria a Él. Y entonces usted le va a decir, pues la gente no se da cuenta, pero usted en su mente va cuando le están diciendo: mire qué poderoso. Usted en su mente dice: Señor, ese piropo es para ti, no para mí. Eso nos blinda, eso guarda nuestro corazón. Hay que ser como los querubines, ir y volver. Miren, mis hermanos, tenemos que ser veloces. Diga conmigo: tengo que ser veloz. Tengo que ser veloz para obedecer a Dios. Y aquí es donde ya empieza la cosa, porque ahorita no somos así. Tenemos que ser veloces para obedecer a Dios. No titubear. Si titubeamos, ya nuestro caminar no es derecho. Estamos tambaleando. ¿Será que sí? Y mire, es que esto es triste. Tenemos que ser veloces para atender el llamado a servir. Yo platicaba con un hermano, le decía: mira, es triste que a alguien se le tenga que rogar para que sirva, solo porque somos pocos. Es una ventaja que tienen las iglesias grandes. El que falla, el que no da la talla, váyase, porque aquí hay gente en espera, hay lista de espera. Pero cuando somos un grupo pequeño se columpian, porque se mete el síndrome de que soy indispensable. Y eso es bien peligroso. Es bien peligroso, porque no se dan cuenta que están jugando con fuego al hacerse rogar, al ser irresponsables, al no ser veloces en hacer y cumplir con la responsabilidad que se me asignó. Eso es peligroso. Eso trae calamidad, y eso nos va a dejar fuera de la Nueva Jerusalén. No estoy diciendo que se va a ir al infierno, no me vaya a malinterpretar esto. Estoy hablando que no califico para reinar con Cristo, porque para reinar con Cristo tengo que tener una naturaleza más alta todavía que la de estos querubines. ¿Me está escuchando? Porque ellos no van a reinar con Cristo. Ellos no están llamados a ser la esposa, la ayuda idónea de Cristo Jesús. Usted y yo sí. Pero Cristo Jesús quiere como ayuda idónea a diligentes, obedientes, que tengan deleite en servirle. Porque yo puedo hacer las cosas, pero a regañadientes, ¿verdad? Sí lo hago, ¿verdad? Lo hago, pero estoy molesto, no estoy conforme. Ese servicio no agrada a Dios. Y como estoy inconforme, olvídese que voy a volver como el relámpago a Él, a darle toda la gloria, a darle adoración, a agradecerle por la oportunidad que me da de servirle a pesar de cómo soy. Algo tiene que pasar en nosotros. Usted y yo no nos podemos quedar en un nivel más bajo que estos querubines. ¿Me está escuchando? Vea la dimensión a la que estamos siendo llamados. Ser veloces en servir a Dios, veloces en decirle: heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Ser veloces en alabar y adorar a Dios sin que me lo digan, en cualquier momento. Veloces para darle gracias en todo. Es que eso es poderoso. Veloces para perdonar. Estamos hablando de esta naturaleza. Ir y volver como el relámpago. Sé que tengo que perdonar, sé que es la voluntad de Dios. ¿Lo sabemos o no? Entonces ser veloces, perdonar y volvernos a Dios. Veloces para ayudar. Que no nos tengan que estar rogando para ayudar. Que no nos tengan que estar rogando para ayudar al necesitado. Y no sé si me va a malinterpretar esto, pero será problema suyo con Dios. Veloces para darle a Dios lo que es de Dios. Y no entretenerme. Veloces en caminar bajo el gobierno, la soberanía y la voluntad de Dios. Eso es algo que usted y yo tenemos que adquirir como cristianos. Un par de ejemplos en la Biblia. Acompáñeme a Mateo capítulo 4, versículo 17 al 22.
hablando de Jesús, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué más? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. O sea, estaban trabajando. Diga conmigo, estaban trabajando. O sea, Jesús no llama a haraganes y a holgazanes. Jesús llama a los que están trabajando. ¿Sí? Ellos estaban trabajando. ¿Qué estaban haciendo? Echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ahora vea qué sucedió acá. Y dice: y les dijo, Jesús les dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. O sea, fue un llamado, ¿sí o no? Les dijo, vea, ellos estaban trabajando y Jesús, ¿se imagina? En los otros evangelios lo amplía mejor el cuadro. Digo, vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. En otras palabras, vengan a servir en mi obra. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos entonces, dejando, ¿cómo? Al instante, diga conmigo, al instante, dejando velozmente las redes, le siguieron. Al instante. No titubearon. No le dijeron: déjame pensar a ver si tenemos tiempo, o déjame ver cómo le hago para organizar mi tiempo, y si me queda tiempo, entonces con gusto cuente conmigo. ¿Por qué cree que llegaron a donde llegaron? ¿Y sabe qué? Esta gente, aquí estaba Pedro del vulgo, sin letras, va a estar sentado en un trono juzgando. El nombre de él escrito en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Pero dice al instante, ese detalle no le hemos. Y eso es que ellos estaban apenas siendo llamados, todavía eran peleoneros igual que nosotros. Pero vea la actitud, diga conmigo, la actitud. Y Pedro, yo no sé si sospecho de dónde tuvo esta actitud, pero bueno, sigamos leyendo ahí porque también vienen los otros hermanos ahí. Dice: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Tomándose selfies? ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando con su papá. Mire, necesitamos que los jóvenes agarren esta convicción. Ellos no estaban viendo si su papá les daba de comer o no. Trabajaban con el papá. Tal vez vivían ahí, no sé si vivían en la misma casa, pero estaban trabajando. Cierro ese paréntesis. Sí, es que yo veo muchos jóvenes que están en la casa y no trabajan ustedes. De verdad, eso es penoso. 20 años y ahí no trabajan. Es que tengo que estudiar. Yo también estudié y me gradué de ingeniero. Trabajando no me sostuvo mi papá, aunque podía hacerlo. Y en ese momento yo estaba molesto porque él no me ayudaba. Ahora le agradezco porque me formó. Cierro otra vez el paréntesis. Y no se enoje conmigo, le estoy dando un buen consejo. Porque Jesús está viendo, Él todo lo ve. Dice: este es trabajador. Ven. ¿Y qué hizo? Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Diga conmigo, los llamó. ¿Y qué sucedió? Ellos le dijeron: lo vamos a pensar. No, ¿qué dice? Dejando, vea otra vez la palabra, al instante. Dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¡Qué poderoso esto! Y al que Dios llama como ministro, le cuento, Dios lo sostiene. Usted no tiene que estar pensando: ¿y de qué voy a vivir esto? Ya Jesús te va a decir de qué vas a trabajar, o si vas a vivir del ministerio o no, pero mejor si trabajamos. No es pecado que un ministro viva del ministerio, pero mejor si trabaja también. Y un trabajo que Dios le dé, donde usted pueda dedicar por lo menos sus 6 horas a estar metido con Dios en la palabra, porque es un ministro, es un sacerdote por don.
Entonces usted le tiene que decir: Padre, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Dame un trabajo donde trabaje poco, gané bastante, así tengo tiempo para dedicarme a la palabra, a la oración, como ministro, a la palabra y a la oración. ¿Me escuchó? Pero Dios a todos nos tiene un llamado. Pero esto es al instante. Y no solo ellos. Le dije que sospecho de dónde Pedro resultó así, porque vea qué pasó con la suegra de él. Acompáñeme a Lucas capítulo 4. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón, o sea, de Pedro. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Diga conmigo: gran fiebre. O sea, estaba enferma. O sea, se da cuenta que Pedro tenía suegra. O sea, Pedro tenía esposa. Él no tenía el don de celibato. Vea pues, la suegra de Pedro, o sea, estaba enferma, con gran fiebre. Pero yo digo que Jesús llegó ahí. Esto ya es un asunto mío, no es que esté así. Pero yo digo que Pedro haber querido mucho a su suegra, así como usted. Y así debe de ser, porque es nuestra madre política. Entonces le haber dicho: Jesús, mira, antes que otra cosa, por favor, saname a mi suegra. Pero me la sanás, no estoy diciendo que te la lleves, me la sanás. Entonces Jesús, ¿qué dice? Es que mire, la suegra de Simón tenía gran fiebre y le rogaron por ella. ¿Quién cree que le rogó? ¿Quién cree que le rogó? ¿Y usted le ruega a Dios por su suegra? ¿Por su suegro? No me conteste, solo le estoy haciendo que reflexione. Es que usted no sabe cómo. Pues es que no es como sea, es como eres tú. ¿Le ruegas a Dios a pesar de como supuestamente es? Mejor no digo lo que tengo en mi mente, fíjese. Entonces dice: ¿qué pasó cuando Jesús llegó con ella? Siguiente versículo. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, se fue a una mecedora. ¿Qué hizo? Al instante les servía. Ella no dijo: ya estoy sana, vámonos a la playa. No, es que mire qué actitudes. Yo sé que esto da risa, pero es que nos hace falta esas actitudes de ser veloces a atender el llamado de Dios, veloces a que cuando el Señor nos diga: quiero que hagas esto, lo hacemos como los querubines. Corremos como un relámpago, vamos a la velocidad de un relámpago. ¿Cuál es la velocidad de un relámpago? Imagínese, ¿sí? Tienes que orar por esta persona, lo hacemos. Hay que servir, lo hacemos. Hay que ayudar, lo hacemos. Hay que orar, lo hacemos. Hay que ir a un servicio de oración, lo hacemos. Y con gusto, con deleite. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, es lo que quiere que haga ahora. Ser veloces, ella al instante. Mire cuántos reciben un milagro habiéndole hecho tantas promesas a Dios. Si tú me sanas, si tú me ayudas, si tú esto, yo voy a hacer esto. Reciben el milagro y ya no vuelven. ¿A cuántas veces Dios nos ha librado, nos ha salvado, nos ha hecho milagros? ¿Y dónde está nuestra gratitud manifestada con nuestro servicio? Mire la suegra de Pedro. Con razón Pedro también era así. Entonces, mis hermanos, ahora hay que entender esto, porque todos tenemos este problema, ¿sí o no? Somos, en lugar de ser veloces para ir en la voluntad de Dios, para atender los llamados de Dios, para hacer todo lo que Dios quiere que hagamos, para poner por obra su palabra, en lugar de ser veloces, la realidad es que somos lentos. Somos lentos, mis hermanos. Y parte de esta lentitud es porque más en este tiempo hay un ataque terrible de espíritus de anticristo. Y es aquí donde quiero ampliar esto. Tenemos un ataque de espíritus de anticristo, porque recuérdense que Lucifer era un querubín. Es un querubín caído. Él sabe de lo que estamos hablando ahorita, de ser veloces para ir.
y volver. Él sabe muy bien esto. Él sabe el deleite que el Padre siente en su corazón, la honra que el Padre recibe, ¿sí? La honra que Dios recibe cuando una de sus criaturas, lo voy a poner así en manera general, es veloz para hacer la voluntad de Él y veloz para regresar a darle gloria, a adorarle. Lucifer caído sabe lo que es eso, porque él es un querubín caído. Por lo tanto, si algo lucha Lucifer, si a algo se opone Lucifer en contra de nosotros los cristianos principalmente, es que nosotros le demos esa satisfacción, ese deleite al Padre de ser veloces para hacer su voluntad. Y Él nos ataca con todo su ejército de querubines caídos, de espíritus dragón que habla la Biblia. Nos ataca principalmente para hacernos lentos, para hacernos perezosos para la voluntad de Dios, pero sí hacernos veloces para hacer lo malo. Hay un ejército de querubines caídos. Recuérdese que Lucifer arrastró una tercera parte del ejército angelical, donde incluía querubines, serafines y ángeles de todo tipo. Y Lucifer, mire, el dragón tiene la particularidad, una de sus armas letales es que tiene la particularidad de succionar el aliento de vida que Dios nos da. El desánimo viene de él. ¿Sí? Mire, usted ha recibido estas enseñanzas, pero tiene dos armas letales Lucifer, estos espíritus dragón. Por un lado, el fuego que sale de la boca de ellos, que es un fuego que nos enciende o en pasiones desordenadas o en ira, en odio. Ese es uno de los ataques de los espíritus dragón, que es contrario al fuego del Espíritu Santo, que nos enciende en pasión y en amor por Dios y por nuestro prójimo. Pero esta otra arma letal de los espíritus dragón, de los querubines caídos, de succionar el aliento, la energía que Dios nos da y nos desanima. Y cuando estamos desanimados nos volvemos perezosos, nos volvemos lentos para las cosas de Dios, veloces para las cosas del mundo, para los deseos de la carne. ¿Está escuchando? Así reaccionamos. No nos damos cuenta que de esa manera caminamos delante de Dios. La palabra dragón significa alargar, estirar. Eso significa dragón. Y eso es lo que él hace. Una cosa pequeña, un pequeño problema, una pequeña circunstancia en nuestra vida. ¿Qué hace el dragón? La estira, la exagera y te dice: hoy sí estás hundido. Hoy si no vas a salir de este problema. O mira, una media cosita, ya no te quieren. Si ahí no te quieren ver ni en pintura, ¿para qué vas a estar sirviendo? ¿Para qué vas a estar haciendo? ¿Para qué vas a estar ayudando? Si ahí ni siquiera te aprecian. Mira nada más la actitud, cómo te tiraron el pelo. Nos exagera. Y cuando nos exagera las cosas, ya nos desinfló. Nos quitó la energía para ser veloces, para hacer la voluntad de Dios. ¿Le hace sentido esto? Mire, esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. Y es porque ese es el ataque, una de las maneras de atacar del anticristo, de los espíritus de anticristo. Esa es la naturaleza ahora. Mire, esa es la naturaleza de estos querubines caídos. Esa es la naturaleza del dragón ahora. Antes, ¿sí? Este querubín, que es el dragón ahora, antes de caer, era veloz, así como los otros querubines, veloz para ir a hacer la voluntad de Dios, veloz como el relámpago para regresar a darle gloria a Dios. Ahora se mantiene fuera de la voluntad de Dios. Y es por eso que en Apocalipsis, cuando aparece, se describe al anticristo, a la bestia. Dice, vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2. Dice aquí el apóstol Juan con la visión que tuvo: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Aquí está hablando el anticristo. Y la bestia que vi, o sea, el anticristo, era semejante, vea a qué lo asemeja, a un leopardo. Y sus pies
como de oso. Y dice, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿sí? El dragón, o sea, Lucifer caído, porque el anticristo no es Lucifer, es una persona que él levanta, ¿sí? Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Dese cuenta cómo va a ser el anticristo. Pero le tengo noticias. De acuerdo a la palabra de Dios, los espíritus de anticristo ya están operando. El anticristo todavía no, la persona del anticristo. Va a hacer su aparición casi que paralelo en el arrebatamiento de los santos, cuando inicie la gran tribulación. Pero ahora usted y yo tenemos que saber que hay muchos espíritus de anticristo operando. Y estos espíritus de anticristo tienen la misma naturaleza que el anticristo, que al final es la misma naturaleza del gran dragón. Ahora bien, vea que aquí lo asemeja a tres tipos de animales. En primer lugar dice, semejante al leopardo, semejante a pies, ¿qué dice? De oso. Del oso habla de los pies, ¿sí? Semejante a pies de oso. Y por el otro lado, con boca como boca de león. Estas tres cosas, por un lado es mala noticia, por el otro lado es buena noticia. Porque es buena noticia. Bueno, las dos son buenas noticias. Es buena noticia cuando sabemos lo malo que tenemos, ¿o no? Porque entonces ya sabemos cuál es el problema. Y hay buena noticia también de que hay oportunidad de ser sanados. Nosotros también tenemos en nuestro hombre viejo, en nuestra naturaleza carnal, esta semejanza, que es lo que nos impide ser veloces. Porque la primera dice naturaleza de leopardo. ¿Por qué describe al anticristo con semejanza al leopardo? ¿Qué significa el leopardo en la Biblia? ¿Quieres saber? ¿Qué significa? Bueno, la Biblia se explica con la misma Biblia. Acompáñenme, por ejemplo, a Habacuc capítulo 1, versículo 8. Veamos, pues dice, hablando del ejército, dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Ahora bien, quizás me falta un detalle. Estos tres tipos de animales, como también otros que aparecen en la Biblia, siempre tienen dos lados. Un lado positivo y un lado negativo. Por ejemplo, el león, ya lo vamos a ver, pero el león, está el león rugiente buscando a quien devorar, que es el diablo, pero también está el león de la tribu de Judá. O sea, tiene los dos lados. Igual es el leopardo. Acá hay una característica. Acá el leopardo habla de velocidad, pero de velocidad para hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. Pero ¿y cómo actúa? ¿En qué es veloz esta semejanza, esta naturaleza del leopardo? Bueno, lo entendemos en Jeremías capítulo 5, versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. Ahora ponga atención. El leopardo, ¿qué va a hacer? Acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas salga será arrebatado. Porque sus rebeliones, vea cuál es la causa, sus rebeliones se han multiplicado, se ha aumentado sus deslealtades. El leopardo tiene la característica de ser un experto en acechar a su presa. Y para los que están dando y los que están llevando el curso de conquista de Canaán espiritual, este es el espíritu ceneceo, ¿sí? Acechar, estar, mire, a la expectativa de ver las faltas de los demás. Habla de juzgar, veloz para juzgar a la gente, para estar viendo las faltas de los demás, lento para la voluntad de Dios. Y el leopardo tiene otra característica, es manchado, se mantiene manchado. ¿O no ha visto usted los leopardos? Veamos esto de acechar, Oseas capítulo 13,
En otras palabras, el leopardo es esa actitud de malicia, esa actitud de estar siempre acechando y viendo qué defectos tiene aquella persona, qué defectos tiene el otro, y estar juzgando y juzgando. ¿Conoce usted por casualidad a alguien así? Oseas 13, versículo 4 al 8. Dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Qué más? Yo te conocí en el desierto, dice Dios, y en tierra seca. En sus pastos se saciaron y repletos. Se ensoberbeció su corazón. Esto nos pasa mucho. Su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Lo que les dije: reciben el milagro, se sacian, Dios los bendice, ahora ya prosperaron, y me olvido de la voluntad de Dios. ¿Y qué más? Por tanto, dice Dios, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino le acecharé. Ahora, ¿cómo lo hace Dios? Pues te cruza gente de este tipo. Gente de este tipo que te empieza a acechar. Pero el problema es que nosotros, una cosa es que Dios nos mande gente de ese tipo, y otra cosa que nosotros seamos esa gente que Dios mande. Tenemos un problema. Y cuando estamos con eso de estar juzgando, por eso Jesús dijo: a nadie juzguen, porque lo que ustedes juzgan a los demás, ustedes mismos lo hacen. Y con la medida que miden, con esa medida van a ser medidos, y con un poquito más, porque lo que se siembra se cosecha. Y la cosecha siempre, normalmente, es más grande que la siembra. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser liberados y sanados. Queremos ser como los querubines, tenemos que ser liberados y sanados de esta actitud, de esta tendencia a estar juzgando, de estar acechando, de estar con mis ojos abiertos para ver cómo viene vestido aquel, qué está haciendo aquel, qué no está haciendo aquel, qué tiene, qué no tiene, y va de buscarle defectos. Hemos pecado y hemos vivido en pecado en esa condición. Y eso, ¿qué es lo que hace? Que seamos lentos para la voluntad de Dios. No tengo tiempo para estar pensando en la voluntad de Dios, porque estoy invirtiendo mi tiempo en estar viendo cómo son y qué hacen y qué no hacen los demás, aún en el servicio. Y bueno, ¿cuál era la otra semejanza? Pies de oso. Fíjese que la palabra oso en hebreo, vea lo que significa, porque el oso lo conocemos con sus garras, ¿verdad? Que es destrozador el oso, ¿verdad? Hay unos que comen como oso, así, y destrozan todo, ¿verdad? Pero mire, en hebreo la palabra oso significa, escuche pues. Ahora, ¿cómo eran los querubines? Y la palabra oso significa moverse lentamente, perezoso, aburrido, inactivo. No miremos a ninguna de las partes, ¿sí? Pensemos lo que significa oso. Oso es la naturaleza de los pies del oso, es moverse lentamente, perezoso, aburrido, inactivo. Lentos nosotros, por eso asemeja al anticristo. ¿Cómo es el anticristo? ¿Y cómo es el anticristo que está en nosotros, lo que se opone a Cristo? Lentos para hacer la voluntad de Dios en lugar de ser veloces, pero agresivos para devorar a las presas. Tenemos que ser liberados y sanados de esa pereza, de esa lentitud que tenemos para atender la voluntad de Dios. ¿Está escuchando? Mire, tenemos que ser veloces cuando le prometemos a Dios. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 5 versículo 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Tienes que ser veloz. Porque, vea qué sucede. Porque hablando de Dios, Él no se complace en los insensatos o en los perezosos. Cumple lo que prometes.
Y vea, cuando hay un llamado a la oración, veamos cómo eran los de la tribu de Zabulón. Primera de Crónicas 12:33. De Zabulón dice 50,000, está hablando de los guerreros, que salían a campaña. ¿Cómo? Prontos para la guerra. Ahora lo podemos poner de esta manera: prontos para la oración, prontos para la batalla espiritual. Pero esos espíritus de anticristo, aprovechándose de nuestra naturaleza carnal, nos ponen desánimo, nos succionan el aliento y nos hace ser lentos, perezosos para atender el llamado a la oración, a la intercesión y a la batalla espiritual. ¿Cómo nos cuesta armar los grupos de oración? Siempre no tengo tiempo, no, lentos para lo de Dios, veloces para lo temporal. ¿Y qué si Dios viene por ti hoy y le estás diciendo no a lo de Él? ¿Crees que va a ser un juego? Eso es un juego. No. Y no esperes a que Él te dé una gran bendición para atenderlo. Si qué más bendición, la salvación de tu alma. Tenemos que ser como Isaías: heme aquí, Señor. Pero tenemos que ser liberados de esta influencia, de estos espíritus de anticristo que hacen que nuestro caminar sea lento para atender las cosas de Dios, lentos para las cosas eternas, pero sí veloces para las cosas del mundo. Vale la pena que leamos Santiago 1:19. Estos espíritus de anticristo hacen que seamos lentos para Dios. ¿Me está escuchando? Ese es un problema que la mayoría no se han dado cuenta. Es que yo soy así, pero con la ayuda de los espíritus de anticristo. Es porque no estás lleno del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo empieza a levantarse, empieza a correr. El fuego no nos puede dejar quietos, el fuego del Espíritu Santo, para hacer las cosas de Dios. ¿Y en qué les dije? En Santiago 19, vean lo que tenemos que ser prontos y en lo que tenemos que ser tardos. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. ¿Tardo para qué? Ahora, ¿cuál es la realidad? Somos pronto para airarnos, ¿o no? Algunos más que otros. Prontos para hablar, pero hablar ya saben cómo, ¿verdad ustedes? Pero ¿qué? Lentos para oír. No queremos oír. No queremos oír. Pero para que salte el odio, la amargura, la ira, el enojo, para eso sí somos prontos. Y les cuento, Jesús no es así. El Espíritu Santo no es así. Entonces como que necesitamos sanidad. Yo reconozco mi necesidad de sanidad de estas cosas. ¿Y cuál era la otra semejanza? ¿Cuál era el otro animal? Helio. La boca de Helio. La boca para devorar, para devorar. Acompáñeme a Gálatas capítulo 5, versículos 13 y 15, por favor. Dice: porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino, ¿qué dice? Sírvanse por amor los unos a los otros. ¿Qué más? Pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. ¿Cómo nos mordemos y nos comemos unos a otros? Con el chisme, con la calumnia, con la crítica destructiva, con la murmuración. Devoramos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Necesitamos
ser sanados, porque cuando tenemos esa actitud de crítica, de calumnia, de chisme, ¿sabe a quién nos parecemos? Al león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y no crea que el diablo siempre viene él mismo a devorar. Él siempre usa a alguien para devorar, principalmente la crítica y el chisme. Estas tres cosas, que son el ataque de los espíritus de anticristo, es lo que me está estorbando que yo tenga la naturaleza de los querubines, de ir, hacer la voluntad de Dios con deleite, volver inmediatamente, estar siempre listo, presto y dispuesto para hacer la voluntad de Dios, caminar rectamente, caminar de manera derecha, ser derecho mi caminar delante de Dios, mis hermanos. Y eso es lo que agrada a Dios. Y escrito está que el que agrada a Dios, Dios lo bendice. Lo resumo de esa manera de Eclesiastés. Es por eso que hay muchas bendiciones que no nos han alcanzado, porque estamos lentos para las cosas de Dios, rápido para las cosas del mundo. Lentos para hacer la voluntad de Dios, rápidos para exponer la naturaleza carnal, las obras de nuestra carne. Algo tiene que pasar inmediatamente con nosotros. No podemos seguir así, mis hermanos. No podemos seguir así. Si queremos estar en el trono de Cristo, si queremos reinar con Cristo Jesús, tenemos que tener una naturaleza más alta que estos querubines. Usted y yo tenemos que ser veloces como los querubines para ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos, para cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos, para atender el llamado que Él nos hace, y veloces para siempre regresar a su presencia, siempre estar delante de Él, porque a eso principalmente estamos llamados. Es por eso que en Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4 dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos, sin mancha, no como el leopardo, sino sin mancha, para que estemos delante de Él por siempre. Ese es el llamado más grande, más alto que Dios nos hace. Pero tenemos que ser liberados de estas cosas. Tenemos que ser liberados de esa actitud de estar juzgando, de estar al acecho de los demás para ver en qué fallan, de esa actitud que tenemos de ser lentos para caminar para las cosas de Dios, lentos para la oración, de ser lentos para la batalla espiritual, de ser lentos para ayudar, de ser lentos para cumplir las promesas que hacemos a Dios, y de esa actitud de estar devorando a los demás con nuestra lengua, con nuestros dientes, con la crítica, la calumnia, el chisme y toda cosa semejante. ¿Cuántos quieren ser libres de eso? Pidámosle a Dios que nos ayude. Padre bendito, te agradecemos. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a orar. Señor, reconocemos nuestra necesidad de ser liberados y sanados de toda esta pereza espiritual, de toda esta tibieza espiritual que tenemos, que nos hace ser lentos para ti, lentos para hacer tu voluntad. Necesitamos ser liberados, Señor, sanados de estas actitudes del anticristo. Necesitamos sanidad en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Perdónanos por lo lento que hemos sido para hacer tu voluntad, para atender el llamado que nos haces. Perdónanos, Señor, porque hemos sido lentos para hacer con excelencia lo que nos pides hacer y nos das oportunidad de hacer. Perdónanos, Señor, por todas las veces que hemos hecho las cosas pero con enojo, con murmuración, con molestia, o quizás hacer las cosas, Señor, con motivos equivocados de orgullo, de soberbia, de esa naturaleza, Señor, de oso y de león, de orgullo. Perdónanos, Señor. Queremos tener la naturaleza del Cordero Santo, la naturaleza de Cordero, tu mansedumbre, tu humildad, Señor Jesús, que con gozo viniste a esta tierra a hacer la voluntad del Padre, aun aunque eso
Eso significaba, Señor, venir a humillarte y humillarte hasta lo sumo, siendo tu Dios. No te aferraste a tu condición divina. Estuviste dispuesto a hacer la voluntad del Padre, de hacerte semejante a nosotros los hombres. Y estando en nuestra semejanza te hiciste siervo. Y te humillaste y fuiste obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, siendo tú sin pecado, siendo tú Dios. Perdónanos por todo lo que nos hemos resistido a hacer tu voluntad, Señor nuestro y Padre nuestro. Hemos vivido en pecado, transgrediendo tu voluntad, transgrediendo tus mandamientos, resistiéndonos a tu soberanía, siendo indiferentes a tu voluntad, siendo indiferentes a tu gobierno. Perdónanos, Señor. Hemos tenido la osadía de querer vivir siendo independientes de ti. Perdónanos por esa insensatez en la que hemos vivido, de no consultarte, de no tener interés o en ser diligentes en conocer tu voluntad para nosotros, Señor, para cada uno de nosotros. Hemos estado viviendo como bien nos parece a cada uno, y solo en ciertas cosas te hemos buscado, Señor. Y más aún te pedimos perdón, porque con todas las capacidades que nos has dado, los recursos espirituales y naturales que nos has dado, hemos sido indiferentes a servirte. No hemos tenido interés en servirte como tú eres digno de ser servido, sirviendo a nuestro prójimo. Perdónanos por resistirnos a servirte. Perdónanos por la negligencia con que hemos servido, Señor. Perdónanos porque solo te hemos dado las sobras de nuestro tiempo, el tiempo que tú mismo nos das, las sobras de nuestros recursos. No te hemos dado lo mejor de nosotros. Señor nuestro, hoy aprovechamos esta oportunidad para ponernos a cuentas contigo. Necesitamos estar a cuentas, y la única manera de estar a cuentas contigo es que tú nos perdones. No hay otra manera, Señor. Por eso hoy te suplicamos, haznos querer ser veloces para ti. Perdona, borra nuestros pecados delante de ti, Padre, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones, y conforme a tu palabra te suplicamos, échalas tras tus espaldas al mar del olvido. Te suplico que seamos lavados y limpiados con la sangre de Cristo de todo este pecado, de toda esta maldad y de todo lo que nos hemos contaminado en nuestro espíritu, en nuestra alma, con todas estas actitudes perversas, rebeldes, que han estado saliendo de dentro de nuestro corazón, consciente o inconscientemente. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Hoy nos rendimos a ti, Señor. Perdónanos, te suplicamos por todas estas actitudes semejantes al leopardo, a los pies de oso, a la boca del león que hemos tenido. Perdónanos por todo lo que hemos criticado, murmurado. Hemos estado comiendo a nuestros hermanos con nuestra crítica, con estarlos juzgando, con estar acechando, fijándonos, poniendo atención a sus debilidades y sus defectos, tratando de ver la astilla en el ojo de nuestro hermano en lugar de ver la viga en nuestro propio ojo. Perdónanos, Señor nuestro y Padre nuestro, por esta tendencia a estar criticando, a estar juzgando, con lo cual hemos estado pecando contra ti. Señor nuestro, te necesitamos. Y Padre, te damos gracias porque has dejado por escrito que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Y no solamente perdonarnos,
sino limpiarnos también de toda maldad. Hoy te lo suplicamos, Padre. Lávanos, Cristo, con tu sangre. Lávanos más y más y más con tu sangre, Cristo Jesús. Toma, Jesús, toda esta naturaleza de leopardo, de pies de oso, de boca de león que hay en nosotros. Toma todo esto de nosotros y danos más de tu naturaleza de cordero, manso y humilde. Toma más de nuestro corazón, Jesús, y danos más de tu corazón. Toma más de nuestra mente, Jesús, y danos más de tu mente. Toma más de esta naturaleza pecaminosa en cada uno de nosotros y danos más de tu naturaleza divina, Jesús. Toma más de todo este odio, toma todo este odio, amargura, rencor, rechazo que hay en nuestro corazón y danos más de tu corazón perdonador, de tu corazón de amor, Señor Jesús. Toma más de la rebelión que hay en nuestro corazón y gobierna en nosotros, reina en nosotros. Establece tu reino en nosotros, Padre Celestial, te lo suplicamos. Pídaselo de corazón. Padre, establece tu reino en mí. Padre, establece tu gobierno, tu soberanía en mí. Así como en los 4 seres vivientes, en los querubines, así, Padre, tu trono repose sobre nosotros. Que por siempre estemos bajo tu gobierno, bajo tu soberanía, bajo tu perfecta voluntad. Reina por siempre en nosotros. Levantemos nuestras manos y le vamos a adorar.